Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código, Nodos y VFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de C++ avanzado. Recordemos, en esta serie miramos las características más potentes y avanzadas que posee el lenguaje de programación de C++ y algunas de sus características nuevas que ya han llegado al estándar y otras que están por venir. En este video o en esta parte de la serie, pues vamos a hacer una introducción hacia una de las características que yo considero que es la más potente del lenguaje de programación de C++, que es la metaprogramación, que de hecho es una característica que muchos programadores en verdad la evitan por la complejidad y el código verbose que este puede llegar a tener, aunque toda esa complejidad de código verbose que tiene está justificado que sea así para el tema de la metaprogramación. Aunque personalmente yo no lo llamaría difícil, sino más bien diferente, ya que necesitamos cambiar el cheat al momento de trabajar con metaprogramación, porque aquí es todo, o sea, aquí tenemos que acostumbrarnos y estar muy acostumbrados al trabajo en tiempos de compilación. Ya vamos a ir viendo la potencia que tiene esto y también sus dificultades que nos van a ir presentando, pero conforme nos vayamos acostumbrando más al trabajo de metaprogramación, pues vamos a ir dándonos cuenta que en realidad no es tan complejo como se piensa, sino que hay que cambiar el chip, en pocas palabras. Entonces, ¿qué nos lleva, en este caso, dentro de la serie que estamos viendo, llegar al tema de la metaprogramación? Pero bien, para esto, pues vamos a revisar lo que hemos implementado hasta este momento del motor de videojuegos que estamos desarrollando en esta serie, que es la que nos está ayudando a ejemplificar todas estas características avanzadas y potentes que posee el lenguaje de programación. En este caso, esto es una versión muy simplificada de lo que tenemos, ya que en este caso pues borrado algunas cosas que ya no estamos usando, como por ejemplo la primera versión de Entity, ya no se la está usando. La función que nos permite crear los componentes para esa clase de Entity que ya no se está usando, y otras cosas adicionales. Entonces esta es una versión algo simplificada de eso de ahí, en donde recordemos que tenemos nuestros tres componentes, transform, render y help, en ese orden, que cada una pues tiene su función update. Y recordemos que en el video pasado pues vimos el detection idiom ayudándonos en este caso de concept, no de sfinay, en el cual pues se tiene que generar un objeto de ese tipo del componente en tiempos de compilación, y si en tiempos de compilación se puede llamar a una posible función update de ese objeto que se está creando a partir de ese componente, entonces el concept va a ser satisfecho y por lo tanto va a devolver true. Si el concept devuelve true a partir de esta plantilla de función libre, a partir de un if en tiempos de compilación, si el concept se satisface para ese tipo, entonces se va a mandar a llamar a esta función get, que es la función get para tuplas especializada en el tipo que se pase a try, call, update. Entonces, esta plantilla de función libre la estamos usando en la función update que pertenece a Entity2, en el cual la usamos para desempaquetar el paquete de parámetros que nos están pasando por aquí. Entonces, le estamos pasando todos esos tipos, ese paquete de tipos que nos están pasando, se las estamos desempaquetando para poder llamar try, call, update con cada uno de esos tipos pertenecientes al paquete de tipos. Perfecto, eso es lo que nosotros hicimos. Entonces, esto lo que nos ayudó es que solamente se ejecute la función update en aquellos objetos que pueda llamarse función update o que se puedan usar para llamar a una función update. Entonces, como vimos, todo eso funcionó y vimos el resultado en este caso pues dentro de cpp insight, el código que en este caso el compilador nos genera. Entonces, como vimos, estaba todo bien, pero aún así estamos teniendo la llamada a try call update en el tipo de donde está de render, que debería ser este de aquí, no, para el tipo geo, en el cual genera una función que técnicamente no hace nada. Y esta especialización o esta instanciación para esta función se la está llamando más acá abajito, que si no me lo recuerdo era aquí. Entonces se está llamando try call update para transform, para render y para hello. O sea, la llamada se la está haciendo. La función existe al momento de instanciar todas las plantillas durante la compilación. Entonces, como vimos, se está generando el código. Pero bien, una cuestión bastante importante, si bien es cierto, la especialización se está generando, se está instanciando esa especialización, por lo menos aquí dentro de CPP Insight, pero esto es algo que es bastante propenso a que el compilador lo optimice, porque como son llamadas directas y no está involucrada ninguna indirección,
por ejemplo, a partir de funciones virtuales. Aquí no existe ninguna indirección, sino que todas estas son llamadas directas. El compilador, como puede ver esas llamadas directas, él puede ver que no hay código ahí dentro prácticamente, por lo tanto el compilador puede decidir, bueno, no hay código, no la llamo. No, en este caso no hago que forme parte del binario final. Por lo tanto, no hay código que llamar. Pero eso es algo que depende mucho del compilador. Hay compiladores que van a generar el código para allá dentro del binario, a partir del ensamblador que se tiene que generar y todo eso. Entonces van a haber compiladores que sí lo van a hacer. Hay otros compiladores que en este caso pues lo podrían llegar a optimizar y no lo van a meter como parte del código de nuestro binario. Entonces dependemos mucho del compilador que estemos usando en este caso. Creo yo que la gran mayoría de los compiladores, por lo menos los comerciales que tenemos, pues la gran mayoría optimizará ese código. Pero en este caso nosotros podemos llegar a ayudar al compilador y que decirle explícitamente, bueno, esta especialización de aquí no se la va a generar. Y eso lo podemos hacer ayudándonos de metaprogramación, ya que con metaprogramación nosotros estamos recibiendo este pack de tipos. Con este pack de tipos que nosotros estamos recibiendo, con metaprogramación podemos manipular ese pack de tipos. Y por ejemplo, nos está pasando transform, render y geo. En esa manipulación que nosotros podemos hacer, podemos quitar ese tipo geo y solamente se estaría pasando acá al momento de desempaquetar los paquetes de parámetros, el parameter pack que nos están pasando, perdón, solamente pasarse transform y render, ya que geo lo quitamos de este parameter pack que nos están pasando al momento de instanciar la plantilla. Eso nosotros podemos hacer con metaprogramación. Podemos filtrar los tipos, podemos añadir nuevos tipos, podemos quitar tipos. Podemos, por ejemplo, a cualquiera de los tipos que nos están pasando aquí, por ejemplo, ponerles cons o ponerles punteros o convertirlos en referencias. Nosotros con metaprogramación podemos hacer todo ese tipo de cosas. Manipulamos directamente los tipos con metaprogramación. Entonces, para este ejemplo nos va a servir para que no se instancie este código de aquí. En esencia, no se instancia. Entonces, ayudamos más al compilador y con eso pues el compilador va a poder generar un mejor código. Entonces, esa es la idea detrás de metaprogramación. Ahora, para poder revisar bien todo esto de aquí, probablemente sí nos va a tomar varios episodios por el hecho de que hay que primero revisar y quedarnos claros ciertos conceptos de programación, más que nada con plantillas. El tema de las especializaciones es algo que tenemos que tenerlo claro porque metaprogramación se sustenta mucho sobre las especializaciones de funciones o especializaciones de plantillas de función o especialización de plantillas de clases. Entonces vamos a ver en este video de aquí el tema de las especializaciones para las plantillas. Entonces vamos a trabajar en este caso en Compiler Explorer con un código muy sencillo en el cual solamente tenemos los componentes de transform, render y geo y se añadió un nuevo componente que se llama input en este caso. Estos tres con update y este sin update, sin nada, técnicamente como lo tenemos realizado. Y tenemos una versión de entity muy simplificada que en este caso pues es una clase de entidad que sí o sí va a trabajar con tres componentes. Si bien es cierto, nosotros ya hemos visto las variadic template, pero en este caso pues vamos a omitir ese conocimiento que tenemos y vamos a trabajar con un entity que sí o sí trabaja solamente máximo con tres componentes. Entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? Pues bien, vamos a declarar un objeto, vamos a crear un objeto del tipo de entity especializado en tres componentes. En este caso vamos a hacerlo con tres componentes que tienen update, transform, render e input. Entonces, entity está especializado en transform, render e input. Entonces este va a ser nuestro entity. Perfecto. Y vamos a llamar a su función interna llamada update. En este caso para que nos genere el código. Entonces vamos a ver si esto compila. Estamos usando CLAN, podemos usar GCC, cualquiera de los dos está bien. Entonces en este caso pues él pudo generar transform update, render update e input update porque es parte de lo que nosotros le estamos pidiendo aquí. Pues bien, esto funciona bastante bien. Pero ¿qué pasaría si aquí nos da por usar geo? Sabes que yo quiero usar transform, render y geo. No quiero usar input porque mis entidades no van a tener input. Geo, porque solamente van a poder moverse, renderizarse y van a tener vida, pero no van a poder controlarse a partir de los inputs del usuario. Pero en este caso, si yo utilizo geo, como vemos, esto me genera un problema al momento de compilar. ¿Por qué? Porque geo no tiene función update. Entonces, esto es un problema.
¿Cómo podríamos solucionar este problema? Pues bien, como vimos, podemos usar el detection idiom para esto, pero podemos usar algo mucho más sencillo, mucho más simplificado, y es utilizar una especialización. Podemos decirle, en este caso, que utilice una especialización específica cuando los componentes que les pasemos sean transform, render y geo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bien, prácticamente aquí lo que tendríamos que hacer es volver a declarar, como quien dice, la plantilla de clase. Por lo tanto, struct entity, y como esto de aquí es una plantilla y esta es la especialización, bueno, es una de las especializaciones que tiene o va a tener esta plantilla de aquí, esto tiene que seguir siendo una plantilla, entonces template. Pero en este caso los parámetros irán vacíos porque aquí yo no tengo nada, yo no tengo por qué especificarlos. ¿Por qué? Porque esta es una especialización de esta versión de aquí. Y ahora, para que esto pueda ser una especialización de esta plantilla de aquí, recordemos que es una plantilla, yo tengo que poder especificar los tipos específicos para la especialización de entity. Entonces, esta va a ser una versión que se va a usar cuando se reciba transform, render y geo. Entonces, esta es una especialización de esta plantilla cuando se reciban específicamente estos parámetros que aquí tengo. Y ahora el error que me marca es diferente porque me está diciendo que no hay un miembro update para entity especializado en transform, render y geo. Así que aquí simplemente lo que voy a hacer es declarar nuevamente esa función update. Si yo quiero esta función update aquí no tiene por qué existir porque es una especialización, es una versión diferente, como quien dice, de esta plantilla de aquí que se va a usar cuando se reciban estos tipos en este orden. Esto es importante, en este mismo orden. Entonces voy update y en este caso lo que voy a hacer, bueno, también tendría que generar transform, aunque creo que lo mejor sería respetar los nombres. C1, render C2 en este caso y geo C3. Perfecto. Entonces esta función update va a ser simplemente C1.update y C2.update. Perfecto. Entonces esperemos. C2 me dice... Ah, es que le puse con mayúscula. Es con minúscula en este caso. Perfecto. Y como vemos, esto funciona. El compilador está usando esta especialización de la plantilla general que tenemos aquí cuando reciba específicamente transform, render y geo. Si yo aquí paso input, como teníamos anteriormente, esperemos, perfecto, él va a usar esta versión de la plantilla, por lo tanto generará una especialización de esta plantilla entity para estos componentes específicos. Esto es lo que en C++ se conoce cuando trabajamos con plantillas como una especialización completa. Porque le estoy diciendo, este es el caso, o esto es lo que vas a usar cuando tú recibas estos tres parámetros que aquí tú tienes. Entonces, es una especialización completa por el hecho de que estoy usando todos los parámetros, en este caso, que la plantilla entity necesita recibir. Esto es una especialización completa. Y esto nosotros lo hemos podido ver aquí porque vemos que aquí nos indica que está la primera, aquí está, primera instanciación de CPP 56, que es lo que hemos declarado aquí. Entonces esta es una especialización que el compilador la hace por nosotros. Pero aquí nosotros esta especialización la estamos haciendo a mano específicamente. De hecho creo que aquí podemos ver entity, aquí está entity y aquí está entity 2, transform, render y geo. Como podemos ver es la misma sintaxis que estamos viendo en este momento. Entonces solamente que esto lo tiene que hacer el compilador y aquí nosotros lo estamos haciendo a mano para ese caso específico. Esto a nosotros nos puede servir para poder filtrar de alguna forma o que tenga que suceder algo o que se tenga que hacer, mejor dicho, algo en particular con un tipo específico. Entonces nosotros podemos escribir a mano esa versión que necesitamos cuando suceda ese caso de ahí. Perfecto. Entonces, pero
Van a haber casos en que ciertas entidades no tienen geo, o sea, no se los puede matar en el juego. Yo que sé, son invencibles. Por ejemplo, el buhonero en Resident Evil, en el remake de Resident Evil 4, que no se lo puede matar hasta donde me acuerdo. Entonces, en el caso del buhonero, él sería pues una entidad que solamente puede renderizarse y servir como un inventario porque tampoco se mueve el pan. Entonces, yo quiero una versión de Entity que solamente pues reciba transfer y render. A mí no me interesa el otro parámetro porque no lo quiero usar. Mis entidades, ciertas entidades van a recibir 3 componentes, otras entidades van a recibir 2 componentes, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener eso de ahí? Pues bien, podemos usar otro tipo de especialización y eso en C++ se conoce como una especialización parcial. Técnicamente sería hacer algo similar a esto, solamente que en lugar de nosotros especificarle todos los parámetros para la especialización, yo solamente voy a especificar uno que otro, un parámetro que va a estar siempre ahí. Por ejemplo, yo quiero que esta especialización se utilice con 2 componentes que me van a tener que decir al momento de crear un tipo. Entonces, esto sería typename t o c1, por ejemplo, y typename c2. Entonces, c1, c2, y el tercer parámetro que nosotros tenemos que especificarlo, que de hecho esto también nos sirve como una especialización parcial, porque yo le estoy diciendo que de los 3 parámetros que se tienen que pasar a la plantilla de clase, en este caso para poder especializarla, yo le estoy diciendo que este va a tener que ir siempre. Entonces, esta especialización él la podrá usar, de hecho, cuando se reciba transfer, render y geo. Bueno, ahorita está usando input, está usando la versión de acá arriba. De hecho, aquí el Compiler Explorer me está diciendo qué función es la que se está llamando. Entonces, pero el tercer componente me da igual, no lo quiero usar. Entonces aquí lo que voy a decirle, bueno, ¿sabes qué? Vas a usar esta especialización cuando me pasen 2 tipos y cuando me pasen void, cuando me pasen transfer o input o lo que sea. Aquí igual render o geo o lo que sea, y cuando me pases void. Entonces, aquí para esta especialización solamente necesito el tipo C1, el tipo C2, y en este caso pues el tercero, como no lo estoy usando, pues no lo declaro, no hago nada más. Entonces aquí le voy a decir void, y en ese caso pues el compilador debería usar esta versión de aquí, que es una especialización parcial de la plantilla general entity que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando yo necesite entidades que solamente reciban 2 componentes, que pueden ser los que sea, pues utilizo esta versión, transform, render y void. O aquí podría usar input, render y void, por algún motivo. Entonces, input update, render update. Entonces, él está usando esta versión. Ahora, puedo hacer lo mismo cuando mis entidades necesiten un solo componente. Pues voy a crear otra especialización para entity para ese caso específico. Entonces, el primer parámetro me lo tienen que poder pasar y el segundo y tercer parámetro me dan igual. Por lo tanto, pueden pasarme void tranquilamente. Y aquí, bueno, esto no tiene sentido. Y aquí solamente utilizaría pues C1, C2 aquí no existe, C1.update. Esperemos. Estoy intentando compilar, perfecto. Esto ya compiló. Me muestra el resultado anterior porque no estoy usando esta especialización. Voy a usar ahora sí esta especialización de aquí. Entonces esto en teoría debería mostrarme solamente input update, ya que el compilador está haciendo uso de esta versión. Esto es una especialización parcial porque yo le estoy indicando que de todos los tipos que a mí me tienen que poder pasar para esta especialización, yo estoy indicando de forma parcial 2 tipos específicos. El tercero lo desconozco, no sé qué tipo será, pero esta especialización se tendrá que usar cuando suceda esto de aquí. Entonces estoy especializando de forma parcial la plantilla de clase entity que tengo aquí.
Aquí estoy haciendo una especialización completa porque esta versión es la que va a usar cuando me pasen estos tres parámetros y en este orden. Esta se va a usar cuando me pasen C1, C2 y el tercer parámetro sea void. Siempre se va a usar esta versión. O en el caso de que solamente necesite un componente, pues cuando me pasen C1 y 2 void, que es lo que está sucediendo aquí. Entonces, esto es la especialización parcial de plantillas. Ahora, una cuestión importante es que la especialización parcial solamente se puede hacer con plantillas de clase. No se puede hacer con plantillas de funciones. Las plantillas de funciones solamente soportan la especialización completa, no la parcial. No se puede. La especialización parcial solamente se puede usar en plantillas de clase. Ahora, desconozco que se pueda usar en plantillas de tipos, en este caso a partir de using. Desconozco si se puede usar especialización parcial, eso es algo que tengo que poder investigar, pero si alguno de ustedes lo conoce, pues lo puede dejar aquí en los comentarios. Y bien, esto es lo que son las especializaciones. Perfecto, entonces con esto pues cumplimos la primera parte, pues para comenzar a introducirnos sobre el tema de la metaprogramación en C++. Y bien gente, en realidad esto sería todo por este video. Si les gustó, pues ya saben, pueden darle con un like y suscribiéndose a este canal. Aquí les voy a dejar la serie de C++ avanzado. Cualquier duda, comentario y sugerencia, como saben, en la cajita que tienen ahí abajito, siempre seguido de su correspondiente punto y coma. Una cosa más, gente, si llegaron hasta este punto de video, les quiero agradecer un montón su apoyo. Se los agradezco de todo corazón. Y muy bien, gente, pues conmigo será hasta la próxima, así que los veo para un próximo video. Hasta pronto.